tener, partir de un poco hacerlo, analizar las obras e ir a hacer lo que yo quiero hacer. Luego, obviamente, en un recital, en un concierto, la música, el momento puede proponer otra cosa, o la orquesta o pianista con quien estás tocando. Pero digamos que parto de ese análisis y de ser fiel a un plan, a una estrategia, ¿no? Y luego, por supuesto, pues una vez que conocí a Rinat, las grabaciones de Rinat me impactaron muchísimo y sobre todo eso de ver lo que sonaban las grabaciones con la persona en vivo y cómo se relacionaba esos dos aspectos. De preparar cosas de último momento creo que no es una cosa positiva, aunque a veces ocurre que cuando no lo piensas o no lo tenías preparado es justo el día que te va mejor, ¿no? Pero para mí las pruebas de orquesta son una construcción general, ¿no? Es decir, estar en una ola en la que vas y llega un momento que enfrentarte a una prueba de orquesta no es tan complejo como prepararla desde cero. Hola a todos, soy Jair Martín y en este vídeo te traigo la entrevista que hice hace unos días al contrabajista y profesor Luis Cabrera, con motivo de las masterclasses que dio en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Para los que no le conozcáis, Luis Cabrera es una de las figuras más importantes a nivel internacional en el mundo del contrabajo, tanto como intérprete como profesor. Es profesor en el Conservatorio Codarts en Rotterdam, profesor también en Guildhall School of Music and Drama en Londres y solista de contrabajo en Netherlands Philharmonic Orchestra y a partir de septiembre de este año, solista de contrabajo en la OBC en Barcelona. Hoy os traigo una entrevista nueva al canal. En este caso tengo conmigo a Luis Cabrera, solista de Netherlands Philharmonic, nuevo solista de OBC y profesor en Codarts. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, lo primero que me gustaría pedirte es un poco que te presentaras, que le comentaras a la gente quién eres, para los pocos que no te conozcan, que no sepan quién eres, y bueno, y un poco qué es lo que has hecho, cuál es tu trayectoria profesional. Bien, bueno, ya son creo que 18 temporadas como solista con Netherlands Philharmonic. Llevo en el cargo desde que tengo 20 años y bueno, recientemente, como has mencionado, gané el concurso para la OBC en Barcelona, donde voy a empezar en septiembre. Y digamos, ha sido mi carrera como intérprete, como músico de orquesta. Simultáneamente he estado tocando con otras orquestas, otros grupos. Y bueno, esos han sido un poco los años, digamos, de tocar en orquesta. Y como docente, como profesor, pues ya van a ser casi no, 12 años, digamos, de profesor en Londres, en Guildhall, y desde 2018 los últimos 6 en Rotterdam. Y bueno, de forma intercalada he estado dando clases en España, en muchos sitios también, así que, y bueno, viniendo aquí al CESMA en varias ocasiones, invitado por vosotros, así que bueno, digamos en cuestión de eventos, eso han sido las cosas que he hecho en este último periodo. Estupendo. ¿Y por qué? Esta es una pregunta que siempre me gusta hacer. ¿Por qué decidiste dedicarte al contrabajo? ¿Qué te hizo elegir este instrumento? Bueno, la historia real es, yo quería tocar la guitarra. Y cuando apliqué para el conservatorio en Madrid, al parecer iba a haber una plaza de guitarra y bueno, a mí me había enseñado a tocar mi padre la guitarra, por eso yo quería perfeccionar su manejo, ¿no? Y todo apuntaba bien, pero finalmente al final ese año el conservatorio no sacó plazas de guitarra y como que me dieron energía entre el contrabajo y la viola. Y mi profesor, Rafael de Frías, en aquella ocasión, cuando me mostró el instrumento, me dijo, mira, son las 4 cuerdas de la guitarra. Y dije, mira, pues algo que ya me sé, por lo menos, son las 4 de abajo. Y esa fue la razón. Y entré un poco, digamos, sin que fuera una primera lección y poco a poco me fue enamorando del instrumento hasta que ya no lo pude dejar. Qué interesante, vamos, a todos nos ha pasado una cosa similar.
ahora te quería preguntar si tus profesores en algún momento, bueno, todos los profesores que has tenido, que sé que han sido bastantes, te enseñaron alguna manera de enfrentarte a problemas reales con el instrumento, es decir, a cómo solventar esos problemas. ¿Tuviste o era por imitación? ¿Qué forma de enseñanza te dieron los profesores que has tenido hasta ahora? Bueno, yo pienso que, por un lado, las herramientas que adquieres en el aprendizaje del instrumento es lo fundamental, digamos, en el sentido de tu sonido, de la técnica, de lo que vas construyendo en el trabajo con los profesores. Y es importante también el hecho de, bueno, en ocasiones, pues, que vengan a tus conciertos, que te den digamos, esa información también de cómo estás también saliendo al escenario, cómo te enfrentas con las cosas que pueden ocurrir, con los desafíos acústicos, con pianista, acompañante, con demás situaciones, ¿no? O viéndote tocar en la orquesta y también, bueno, viéndoles a ellos también cómo se manejaban en la profesión, observas muchas cosas también, ¿no? De cómo o cuando estaban preparando un recital o digamos que la observación es muy importante en eso. De cara a, bueno, a preparar pruebas, yo creo que es una cosa que también uno tiene que ir construyendo con esas herramientas de las que digo y con la información que es bastante sentido común y bueno, puedes ir recopilando a base de, bueno, de consejos y de lo que ves que ocurre en las pruebas de orquesta, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa que yo creo que es un largo proceso de todas formas. Vale. Te iba a preguntar también cómo afrontabas las pruebas de orquesta. Ah, ¿Qué metodología utilizas a la hora de afrontar estas pruebas? Um, bueno, realmente es lo mismo, al fin y al cabo, es preparación, es tener un plan. Yo siempre parto de un poco, tanto cuando toco de solista como si voy a preparar una prueba de orquesta, me gusta partir de un poco hacerlo, analizar las obras e ir a hacer lo que yo quiero hacer. Luego, obviamente, en un recital, en un concierto, la música, el momento puede proponer otra cosa, o la orquesta o pianista con quien estás tocando. Pero digamos que parto de ese análisis y de ser fiel a un plan, a una estrategia, ¿no? El caso de las pruebas de orquesta creo que es fundamental. En cada pasaje de orquesta es distinto, entonces tienes que tener, como digo, esa estrategia, ese plan muy claro en cada uno, que se note rápidamente de qué trata el pasaje. Entonces, en mi caso, o a mis alumnos les sugiero también, siempre hay una serie de cosas que tener apuntadas en cada pasaje, ¿no? Que aparte en la misma prueba te da un tiempo entre pasaje y pasaje, que es una cosa que es también muy típica, que nos abalanzamos de uno a otro. Ese tiempo de leer a lo mejor esas 3 o 4 cosas te da un pequeño espacio. Y a veces pueden ser cosas más técnicas, es decir, en tal pasaje el manejo de la distribución del arco, en concreto una cosa concreta, pones 3+1, sabiendo que una parte del compás tienes que ahorrar un poco más, a lo mejor más contacto del cuarto dedo, cositas que pueden ser útiles y también cosas musicales, ¿no? Pues si quieres un sonido más misterioso, si realmente quieres mostrar poderío, un poco de qué trata cada pasaje, ¿no? De generar un poco esa primera impresión que es fundamental en cada pasaje. Y por supuesto, bueno, ir a los básicos, digamos, ¿no? Asegurarte que rítmicamente, en entonación, de sonido, está ocurriendo lo que tú quieres que ocurra, y de matices y de todo. Vale, te voy a preguntar ahora, ¿cuáles son tus contrabajistas de referencia? Pues bueno, cuando era muy niño, cuando empecé con 10 años, pues lo primero que tenía eran los cassettes de Gary Caro, ¿no? Entonces las primeras grabaciones que, digamos, escuché y todavía aún recuerdo su grabación del Moisés en Egipto, de Paganini, del concierto de Kusevitsky, y en ese primer momento me impactaron mucho y me gustaban, ¿no? Y querías emular ese brillo, ese sonido. Luego, claro, con el tiempo ya te alejas un poco de esas grabaciones o las escuchas de nuevo y dices, pues lo escuchas de una forma distinta, ¿no? Con el paso de los años, pero eso fue, digamos, en un primer momento de encuentro con el instrumento. Y luego, por supuesto, pues una vez que conocí a Rinad, las grabaciones de Rinad me impactaron muchísimo y sobre todo eso de ver lo que sonaban las grabaciones con la persona en vivo y cómo se relacionaba
esos dos aspectos del sonido y de conocer al músico en persona. Y bueno, la verdad es que he escuchado muchos discos de contrabajo. Es difícil decir ahora, no tengo, digamos, como uno favorito, porque generalmente si voy a escuchar música de contrabajo es porque a lo mejor hay una obra que no conozco aún tanto y quiero escucharla, pero también no me quiero influenciar por eso, la quiero descubrir por otro lado. Entonces, sí, hay muchos contrabajistas que admiro y no solo a lo mejor, digamos, en su producción de discos, sino a lo mejor también como tocan en orquesta, como dan clase o como a nivel personal. Sí, o sea, sería una lista larga, pero hay muchos casos. Y de grabaciones legendarias también, bueno, obviamente están las grabaciones de Kusevitsky, Rodion Azarkin, Ludwig Streicher. Estoy pensando sobre todo cuando en esa época de estudiante, que es cuando más escuchas, que recuerdo los CDs que tenía, también tenía Daniel Mariller, Ed Barker, esos discos son los que tenía el CD como tal. Y luego en la época de Spotify pues como ya sabemos, hay muchísimas cosas hoy día. Bueno, pasando a otro tema, me gustaría hablar sobre el panorama de la música en España, ahora que has sacado la plaza de solista de la OBC, y que tienes una gran experiencia tanto orquestal como dando clase en diferentes países, tanto de Europa como de todo el mundo. En tu opinión, ¿cómo es el panorama musical en España y Latinoamérica en comparación con otros países? Bueno, en los últimos años diría que es el panorama que más está creciendo y que está apareciendo en la mayor parte de pruebas de orquesta y de conservatorios y creo que es una realidad que es muy importante. Creo que se ha hecho un trabajo muy grande desde abajo de generar alumnos de mucho nivel y que, bueno, o han ido de paso o como fin, como destino final, y han realizado sus carreras en otros países, y eso está haciendo que tanto a nivel interno como externo pues el nivel de español en Latinoamérica pues sea en el contrabajo en particular, pero en la música en general cada vez sea más alto. La sensación que yo tengo es que también las orquestas están sonando muy bien, van llegando músicos, en algunos casos que han estudiado fuera de España, otros que estudian en España, se dan las dos situaciones, esto en el caso español, y en América lo que he observado es algo muy similar. Entonces creo que realmente hay un auge enorme de nivel, de interés, de apreciación, que bueno, por lo que me consta antes no era a este punto y ahora mismo es una realidad. Muy bien. Hace unos días vi unos datos del Instituto Nacional de Estadística hablando sobre cómo había decaído como un 40% de forma global el público en las artes escénicas. Imagino que hay también una realidad pues que tendrá que ver también con precios de entradas, de acercamiento al público. Creo que son cosas en las que hay que ver, porque cambia, a veces son cosas pequeñas que cambian y que hacen que la gente a lo mejor no vaya a un concierto, prefiera realizar otra actividad, pero por nuestro lado tenemos que seguir transmitiendo esa pasión para que la gente venga a los conciertos y explicar por qué y todo. Y eso creo que la mayoría de las instituciones lo están haciendo. En España en concreto esa parte no la conozco, o sea, no sé si eso ocurre, si tiene siempre hay más consecuencias, ¿no? Sí. Si hay como dices, un 40%, eso es una caída considerable. Habrá varios factores que influyan en eso. Se me ocurre el precio de la entrada, la publicidad que se hace en los conciertos,
pero creo que son cosas que no son difíciles de cambiar y que creo que se pueden revertir fácilmente, pero hay que analizar. En el caso de España no conozco bien la situación para dar una respuesta. Vale, perfecto. ¿Cómo difícil piensas que es ganar una prueba de orquesta, tanto en España como en Latinoamérica? También me vale para el resto de Europa, ya que conoces toda esta situación. ¿Cómo está cambiando el panorama de las pruebas de orquesta en cuanto a la gente que se presenta, el nivel que tienen, la cantidad de pruebas que existen? Bueno, cada vez hay más gente concursando y, como decíamos, un nivel cada vez más alto. Entonces, esto genera pues, que es más complicado tener éxito, digamos, en una prueba, y lo que creo que lleva a tener que prepararlas de una forma muy meticulosa y muy ambiciosa, en el sentido de no vas a hacer una prueba, vas con todo, o sea, tienes que prepararla muy bien, entender todo lo que vas a hacer y estar por encima de eso, de los pasajes, de los conciertos, y también la práctica, porque al fin y al cabo tienes que disfrutar haciéndolo. Si realmente llegas al momento en el que disfrutas tocando ese repertorio y se convierte como un concierto, un recital, algo que te gusta, que estás disfrutando, pues te va a ayudar más a tener éxito, que a lo mejor si no estás no sé, no es algo que te guste hacer. Claro. Tienes que llegar a ese punto, y para eso creo que la práctica es fundamental. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema muy diferente, acerca de cómo es el tema de los estudios, de preguntas que a lo mejor pueden ser más útiles para personas que están estudiando o que piensan estudiar, tanto el superior como máster. En tu experiencia, y habiendo dado clases en infinidad de conservatorios y universidades, ¿recomendarías estudiar el grado superior o el máster aquí en España, o prefieres o recomiendas más que la gente vaya fuera? Creo que depende. Sí que creo que es bueno que, digamos, salgas un poco de tu, digamos, núcleo familiar o zona de confort en algún momento. Si la institución, profesor, profesora, que a ti te apasiona, está en un lugar que es dentro de tu país, creo que es fabuloso que estudies ahí, que en algún momento dado a lo mejor vayas a tener un intercambio en otro sitio, o viceversa. A lo mejor puedes partir haciendo el superior saliendo de España y finalmente regresar y hacer unos estudios de posgrado. Ahora creo que hay un personal docente fantástico en España también, y mucha gente quiere venir a nuestros conservatorios y universidades cada vez más. Entonces creo que es algo que es recíproco. Lo que sí que estoy convencido es que no es moverse de un sitio, es una cosa que es positiva por el hecho de conocer otro país, otra cultura, otra forma de hacer música, otra forma de entender el instrumento. No puede ser nada más que algo muy positivo. Muy bien. ¿Recomendarías a la gente que está estudiando tocar en orquestas jóvenes, incluso aunque no recibieran ningún tipo de remuneración? Por supuesto, o sea, creo que en un primer momento, para adquirir esa experiencia de tocar en un grupo y hacer música, sobre todo en nuestro instrumento, pero realmente en todos los instrumentos sinfónicos, es fundamental esa práctica orquestal, y las orquestas de jóvenes ofrecen ese espacio donde, aparte de ser un punto de encuentro, hay muchísimo entusiasmo, muchísima pasión, mucha ilusión, y se dan unas experiencias maravillosas y que te inician y te dan las ganas y el combustible para desear tener un trabajo profesional en la orquesta sinfónica. Entonces creo que es una experiencia muy positiva y por la que bueno, todos hemos pasado, y creo que es fundamental, sí. Muy bien. ¿Y el tema de hacer bolos cuando estás estudiando? ¿Qué piensas de ese tema? Depende, a ver, siempre depende de la orquesta, por supuesto, de la calidad artística que tenga, pero ¿recomendarías a los alumnos hacer bolos a pesar de que les quite tiempo de estudio en el conservatorio? Es una cuestión que realmente depende, porque cada alumno tiene unas circunstancias distintas. A veces no es una cuestión del deseo lo que tú les recomiendes, sino de también
cuáles son las necesidades, ¿no? En ocasiones es el único trabajo o ingreso disponible, entonces es importante. Creo que es una buena cosa también como una iniciación al mundo profesional y en algún momento va a llegar, ¿no? Lo que sí aconsejo es que no desvirtúe en la medida de lo posible el tiempo de estudio que haya planificado, que es donde está el desafío. Porque en sí, hacer bolos, ¿qué problema tiene? Es lo que vamos a hacer en la profesión. Creo que el dilema está cuando ocupan tanto tiempo que lo que no puedes hacer es progresar en el instrumento, ¿no? Entonces, viendo en el largo plazo, tienes que hacer ese balance en cuánto tiempo vas a destinar a estudiar y avanzar viendo en el largo plazo, y te lo puedes permitir porque necesitas esos ingresos y vas a adquirir experiencia. Entonces, creo que en un buen balance, creo que es una cosa que está bien. Muy bien. ¿Tendrías algún consejo para contrabajistas que se estén enfrentando ahora mismo a unas pruebas de orquesta o que se estén preparando esas pruebas? Bueno, que tomen el reto con ilusión, con entusiasmo, con tiempo. Para mí el tiempo es fundamental, es decir, preparar cosas de último momento creo que no es una cosa positiva, aunque a veces ocurre que cuando no lo piensas o no lo tenías preparado es justo el día que te va mejor, ¿no? Pero para mí las pruebas de orquesta son una construcción general, ¿no? Es decir, estar en una ola en la que vas y llega un momento que enfrentarte a una prueba de orquesta no es tan complejo como prepararla desde cero. Entonces, para mí eso es lo que yo siempre sugiero a mis alumnos, la mayor anticipación posible para realmente estar muy seguro al llegar al momento de la prueba, que sea una cosa que disfrutes porque lo has hecho ya, has tocado en público, has hecho conciertos, en la clase, fuera de ella, en otro tipo de escenarios de acústica. Es muy importante también rodar el repertorio no solo en la comodidad del aula o del auditorio de tu escuela o de tu conservatorio, sino salir de esa zona de confort y fundamental disfrutarlo. El momento en el que realmente estás tocando una exposición de un concierto y una quinta de Beethoven o un pasaje de Vida de Héroe, y no hay una cosa que te pudiera gustar más hacer en ese momento que eso, creo que es cuando realmente estás haciendo lo que realmente te gusta y te luce. Entonces creo que eso es fundamental y creo que es un proceso, eso es lo que diría, que confíen en el proceso y que lo encaren con ilusión y con tiempo. ¿Crees que es posible sentirte cómodo cuando estás haciendo una prueba de orquesta? ¿O que es algo que nunca vas a estar cómodo del todo? Que siempre vas a estar pensando en ¿y si pasa algo? ¿Y si...? Yo creo que, como todo, es una cuestión de práctica en el sentido. O sea, habrá quien a lo mejor no crea en esto o no se haya dado, pero hablo desde mi experiencia. Cuando, digamos, tienes una frecuencia en hacerlas, por ejemplo, en mi caso, cuando saqué el trabajo en Ámsterdam, en esos años, en Inglaterra había muchas pruebas, te llamaban para periodos de prueba, y eran pruebas, digamos, relativamente sencillas de hacer. O sea, las ciudades están relativamente cerca, por ejemplo, de Londres, y en todas esas pruebas, cuando se dan unas detrás de otras, yo lo notaba, que llega un momento que adquieres mucha seguridad y que te sientes bien saliendo al escenario y haciendo la prueba. En mi caso, por ejemplo, en referencia a Barcelona, cuando ya pasa mucho tiempo que no hayas preparado una prueba, sino que tú las ayudas a otras personas a prepararlas, es otro tipo de desafío. Ahí ocurre que sí, has perdido a lo mejor esa sensación de lo que es hacer una prueba, pero bueno, puedes hacer conciertos, puedes tocar para gente. Creo que es más que nada encontrarte otra vez con perder el miedo a ser juzgado y simplemente no tener miedo a mostrar cómo eres como instrumentista y que se te conozca y volver a enfrentarte a eso, que si no lo haces también se pierde la práctica de ello. Desde luego. Te voy a hacer una última pregunta sobre esto y ya terminamos. Cuando alguien se presenta a una orquesta en la que tú eres parte del tribunal, que te ha pasado, supongo, bastantes veces, ¿cuáles son los aspectos que más valoras? ¿Qué es lo más importante para ti? Y las cosas que dices, bueno, aunque sea un error, eso para mí no es un error tan importante como otros aspectos. Para mí ha causado siempre mucho impacto cuando alguien realmente toca los pasajes que puedes escuchar
la orquesta y te puedes imaginar el contexto de lo que está haciendo, no solo desde la parte de sus instrumentos, sino como que abarca la totalidad, que creo que es muy complicado de hacer con pasajes orquestales. Obviamente, para llegar a eso, las cuestiones básicas, ¿no?, tienen que estar muy resueltas y tiene que ser alguien que toque con mucha seguridad el instrumento. El sonido creo que es fundamental. Digamos, desde el punto que mencionas, cuando estás escuchando, te estás imaginando cómo esa persona va a estar en tu orquesta y va a añadir al sonido o se va a formar parte con el sonido de la orquesta. Entonces, creo que es fundamental. Te lo imaginas desde ese ángulo, ¿no? Esa persona va a estar, por ejemplo, un instrumento de viento, o violín o contrabajo, el instrumento que sea, cómo va, una vez que eso que estás escuchando se va a relacionar con lo que ya está creado. Entonces el sonido, creo, yendo más al grano, sería una cosa que para mí es fundamental, la musicalidad. Y lo que te he dicho, cuando realmente hay esa convicción en la musicalidad, en el manejo de las líneas, en los colores, en el ritmo, en el tiempo, eso es muy convincente para mí, tiene mucha fuerza ese tipo de pruebas. Genial. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, es muy interesante y creo que a la audiencia le puede resultar de muchísima utilidad. Muchísimas gracias por pasar este ratito aquí entre masterclass y masterclass casi. Y nada, para la gente que esté interesada en saber algo más de ti, ¿dónde te pueden seguir? ¿Vas a hacer masterclasses próximamente en algún sitio que sepas? O... Sí, voy a, seguirme, mis clases, digamos, semanales a día de hoy están en el Conservatorio de Rotterdam y mensualmente en Londres, y esas son las dos escuelas donde yo doy clase y tengo mi aula. Y bueno, este verano estaré dando un curso en las afueras de Turín, en Magliano Alfieri, entre el 7 al 14 de julio, en Italia. Y bueno, con anterioridad estaré en Madrid también en el curso de Forum Musicae, creo que no estoy seguro aún, pero creo que será 1 y 2 de julio. Y después de eso estaré dando las clases en la JONC, en la Joven Orquesta de Cataluña. Pues una cosa, Madrid, Vic en Cataluña, y después, afueras de Turín, realmente no es tan cerca de Turín. Así que, digamos, son mis primeras clases más inmediatas, así que... Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por todo, Luis. Un placer, Javi. No, un placer a ti. Adiós. Espero que esta entrevista te haya resultado interesante. Si es así, no olvides darle al like, comentar qué te ha parecido y a quién te gustaría que entrevistase en próximos vídeos, y suscribirte para no perderte más vídeos como este. Un abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos.